buenas tardes, estimados amigos, seguidores de la Red Nacional de Telesalud y de las sesiones de telecapacitación del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hoy, miércoles 26 de agosto del año 2020, nos encontramos pues en una nueva sesión. Esta vez hemos invitado al Servicio de Enfermería en Neuropediatría y su representante, la licenciada Cecilia Colqui Cabello, se encuentra con nosotros para compartir un tema de interés. Muy bien, licenciada Cecilia Colqui Cabello, sea usted bienvenida y el público la está esperando. ¿Cómo está? Gracias, licenciada Marica. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Estoy cordialmente invitada, me siento muy agradecida por haberme invitado a participar en esta exposición que voy a brindar ahora, atención de enfermería a pacientes con convulsiones. Laboro en el servicio de neuropediatría en esta institución. Bueno, vamos a comenzar entonces. Cuando a uno le dicen que convulsiona un paciente, ha convulsionado un paciente, ¿qué se imagina? De repente nos imaginamos a una persona que está tendida en el piso, estremeciéndose, está quizás con movimientos involuntarios, ¿no? ¿Qué estará pasando en su cerebro? ¿Qué estará pasando en esa masa muscular? ¿Qué estará pasando? Dice que hay alguna alteración, ¿no? Por eso que muchos de nuestros niños llegan al ámbito hospitalario, sobre todo en la institución. Tenemos niños menores de 5 años, que es la causa más común de emergencias neurológicas en pacientes pediátricos. Bien, vamos a ver ahora. ¿Qué es una crisis convulsiva? Es una descarga sincrónica excesiva de un grupo neuronal que, dependiendo de su localización, se va a manifestar con los síntomas motores, sensitivos, autonómicos o de carácter psíquico. Ojo, no toda convulsión va a ser necesariamente una epilepsia. Puede convulsionar por diferentes causas un paciente, y sobre todo si es un paciente pediátrico. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando un paciente convulsiona? Hay un aumento del consumo de ATP, ¿no? Hay un aumento excesivo, hay un aumento del consumo de oxígeno cerebral. Se dice que es un 60%. También nos dicen que las neuronas se quedan pues sin glucosa, ¿no? Hay un aumento del lactato en los tejidos cerebrales, una acidosis y una hipoxia secundaria, ¿no? Todo ello va a llevar a una lesión y a una destrucción de los tejidos cerebrales. Lo que no queremos justamente es eso, ¿no? Que haya una destrucción en el nivel de los tejidos cerebrales. Bueno, la convulsión pueden ser sintomáticas o secundarias o idiopáticas. Pueden ser de dos, ¿no? Se clasifican en dos. Sintomáticas o secundarias van a ser desencadenadas por un estímulo transitorio que afecta la actividad cerebral. ¿Qué quiere decir? El niño puede convulsionar por una hipoglicemia, ¿no? Puede convulsionar también en el caso de traumatismo. En este caso tenemos traumatismo encefalocraneano, que muchos de nuestros niños han llegado al servicio porque han presentado TEC, ¿no? Entonces, ya sea abierto o cerrado, y muchos de ellos han convulsionado, están hospitalizados. Otra causa más común es la fiebre, ¿no? Muchos de los niños, sobre todo niños menores de 5 años, es la causa más frecuente de ser hospitalizados, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la causa febril puede ser de origen viral, ¿no? Porque están por un proceso viral y está convulsionando, no necesariamente a causa de una epilepsia. Otra puede ser sintomática secundaria por una infección del sistema nervioso central, ¿no? Que también tenemos niños que han sido hospitalizados por una infección del sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Estos niños han convulsionado y muchos de ellos tienen meningitis, ¿no? Entonces también contamos con estos niños en nuestro servicio. La otra causa puede ser idiopática, o sea, quiere decir que no tiene ninguna relación a lo anterior de un estímulo externo. Y esto sí es conocido como una epilepsia, ¿no? Muchos de los niños simplemente le preguntan a la mamá, ¿qué estaba haciendo este niño antes de que convulsione? De repente estaba caminando o estaba lactando y de pronto, señorita, comenzó a convulsionar.
¿no? O se cayó de repente. ¿Pero ha tenido fiebre? No, no ha tenido fiebre. También lacta muy bien, no ha sido por una hipoglicemia. Entonces, buscamos otras causas más adicionales que el por qué haya convulsionado este paciente. Bueno, entonces las causas las van a dividir en neonatos, lactantes y niños y en los adolescentes, ¿no? En los neonatos la causa más común podría ser las infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Son varias, que es la encefalopatía hipóxica, infección del sistema nervioso central, las alteraciones hidroelectrolíticas, el déficit de la piridoxina, los errores innatos del metabolismo, hemorragias cerebrales y las malformaciones del sistema nervioso central. Bueno, en el servicio de neuropediatría, la mayoría de ellos en neonatos es a causa de una infección del sistema nervioso central, como ya les venía comentando, en el caso de la meningitis, por ejemplo. Lactantes y niños, sobre todo niños menores de 5 años a 6 meses, de 6 meses a 5 años, la convulsión febril. Muchos de estos niños llegan por una convulsión febril, ¿no? Igual también puede ser por infección del sistema nervioso central, alteraciones hidroelectrolíticas, por intoxicaciones y epilepsia. Ojo, muy importante esto de lo que son las intoxicaciones. Muchos pacientes pediátricos también hemos tenido hospitalizados a causa de que, porque han inhalado, o ya sea por la vía digestiva, ¿cómo se llama esto? Piretroides, ¿no? Han inhalado sustancias que son piretroides, probablemente que hayan afectado el organismo y le hayan llevado a una convulsión. Entonces son sustancias que se hayan intoxicado a sus pacientes. En el caso de los adolescentes, encontramos la supresión a niveles sanguíneos bajos de anticonvulsivantes. Bueno, muchos de ellos ya son diagnosticados como pacientes con epilepsia, vienen a recibir su tratamiento y muchos de ellos se van fuera y llegan pues de acá, su tratamiento debería ser periódico, ¿no? Deberían ir y hacer su consulta periódica de acuerdo a lo que el médico indica. Pero ¿qué pasa? Muchos de ellos ya toman su tratamiento, pasa 2, 3, 4 meses y normal, no han vuelto a convulsionar, siguen tomando su tratamiento. ¿Qué pasa? Estos niños están en edad adolescente, comienzan a crecer, a desarrollarse, entonces necesitan mayor cantidad de repente de dosis, y motivo por el cual estos niños siguen consumiendo la misma dosis, por lo mismo que van a llegar a convulsionar, porque no requieren la misma dosis, necesita quizás un ajuste, un reajuste de estas dosis de anticonvulsivantes. Bueno, ¿cómo poder identificar que se trata de una verdadera crisis convulsiva? ¿No? Entonces vemos, sobre todo esto en emergencia, ¿no? Ingresa el paciente por emergencia y se le hace una anamnesis, ¿no? Personal de enfermería o el personal también médico. ¿Dónde se encontraba el niño al momento de la convulsión? ¿Qué estaba haciendo? ¿No? Si estaba corriendo, estaba comiendo, o simplemente estaba sentado y señorita se desplomó, ¿no? ¿Hubo algún acontecimiento desencadenante? Si existió o no pérdida de la conciencia, porque no todas las convulsiones van a llevar a una pérdida de la conciencia. ¿Cuánto tiempo ha durado? Son segundos en realidad. ¿Qué tipo y cuál fue el tipo de movimientos que haya tenido? Señora, si ha tenido desviación de la mirada, algún ruido respiratorio, si ha habido cianosis perioral, muchos de los niños también convulsionan y presentan cianosis perioral. Bueno, los tipos de convulsiones son dos, ¿no? Crisis parciales y las crisis generalizadas, ¿no? Son las más comunes en realidad, parciales y generalizadas. Las parciales porque solamente se afecta una parte del cerebro, ¿no? Una parte del hemisferio nomás, ¿no? Y las generalizadas porque obviamente ambos hemisferios ya están afectados, ¿no? Dentro de ellas también se van a subdividir en simples, complejas y con generalización. Simples, ¿por qué? Porque no va a haber alteración de la conciencia, ¿no? En las complejas ya hay una alteración de la conciencia y en las generalizadas pueden presentar crisis tónico-clónico de primaria, ¿no? En las generalizadas ya son porque el paciente se va a dar inicio en ambas, puede comenzar en un hemisferio y trasladarse a otro, ¿no? O sea, comenzar. Pero ambos hemisferios están afectados, obviamente. Y aquí también encontramos la crisis de ausencia. Crisis de ausencia,
tónico clónico, tónica o clónica. ¿Qué quiere decir? Muchos de estos niños también están lactando y de pronto, señorita, no sé qué le ha pasado a mi niño. Lo vemos y está con la mirada fija hacia arriba o simplemente ha girado el cuello y se ha puesto, está con la mirada perdida. Entonces esas son crisis de ausencia, también es un tipo de convulsión, ¿no? Otros días que quiere decir tónico clónico porque el paciente que pasa se pone rígido, ¿no? Una convulsión tónica, el paciente está rígido, tanto miembros superiores como inferiores están rígidos. Y clónica porque ya es la otra parte que se va a relajar y comienza quizás unas sacudidas, esas son las mioclonías. Bueno, algunos diagnósticos que también se pueden utilizar para ver el por qué el paciente ha convulsionado. Ingresa el paciente por emergencia y muchos de ellos pues se apertura primero la historia clínica, ¿no? Donde el cual se va a hacer los antecedentes, esto lo hace ya el médico, ¿no? Antecedentes familiares, se va a reevaluar si de repente algún familiar ha sufrido de epilepsia, ¿no? Antecedentes personales, si ya este niño tiene una enfermedad, ¿no? Enfermedad actual, exámenes físicos, le hacemos un examen físico cefalocaudal, de repente ha sufrido una caída y ha habido un golpe en la cabeza y motivo por el cual se ha convulsionado, ¿no? Y añadido a ello tenemos los exámenes auxiliares, ¿no? En los exámenes auxiliares que casi a todos los pacientes que convulsionan se les hace exámenes complementarios, ¿no? Que son los exámenes de laboratorio, como son los exámenes de glucosa, de sodio, citometría, errores metabólicos, ¿no? Otros son los niveles de anticonvulsivantes. Estos son sobre todo para los pacientes que ya son diagnosticados en el caso de una epilepsia, que están tomando su tratamiento y que quizás los niveles de anticonvulsivantes están bajos. Estos se llaman los dosajes de sodio, para ver los dosajes de ácido valproico, dosaje de benitoína, ¿no? Para ver si están adecuados o no dentro de la sangre. El otro que es la punción lumbar, otro examen que es muy importante. Muchos de nuestros niños antes de ingresar al servicio también ya le han realizado la punción lumbar, ¿no? Y algunos que se le realizan en el servicio, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Para ver una sospecha de una infección del sistema nervioso central, ¿no? Porque tenemos muchos casos de meningitis en el servicio, por eso es que se le realiza la punción lumbar, ¿no? Y bueno, los exámenes de imagen, como es el caso de la tomografía y las resonancias magnéticas, ¿no? Añadido a ello también los electroencefalogramas, que es muy importante para ver cómo está trabajando el cerebro, cómo está la actividad eléctrica a nivel cerebral, si es normal o qué está pasando. Y bueno, vamos a ver ahora cuáles son los cuidados de enfermería en los pacientes con convulsiones, ¿no? Teniendo como objetivos manejar la crisis convulsiva con el fin de prevenir las complicaciones o las secuelas del paciente. Si nosotros actuamos de manera rápida, obviamente que vamos a disminuir las lesiones, ¿no? Vamos a disminuir los daños neurológicos, ¿no? Y esto va a ayudar a disminuir también la mortalidad y las secuelas, sobre todo, que puede presentarse. También mantener una adecuada ventilación pulmonar y control de las crisis convulsivas, evitar lesiones, proteger de caídas y de golpes, ¿no? Bueno, los materiales que tenemos en el servicio, los materiales y los equipos que debemos contar con el servicio, y tenemos, bueno, materiales para la canalización de una vía endovenosa. Obviamente todo paciente que convulsiona y está hospitalizado tiene y requiere una vía endovenosa de buen calibre, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí administramos medicamentos anticonvulsivantes que son irritantes. Entonces tenemos que tener una buena vía periférica. Tenemos que contar con el material adecuado. Tenemos también que contar materiales para aspiración de secreciones. Entonces tenemos nosotros también nuestro aspirador a la mano. El paciente ingresa, tiene su mascarilla de oxígeno, tiene su balón de oxígeno, tiene al lado su aspirador de secreciones. Contamos también con pulsoxímetros. Y bueno, todos los demás que son los materiales que se van a utilizar, guantes estériles,
y hongos, ¿no? Para cubrir. Y bueno, añadido a ello las drogas o los medicamentos que van a utilizar, ¿sí? Según indicación médica, ¿no? Los medicamentos que más utilizamos, obviamente, ahí son el midazolam, ¿no? La fenitoína, sobre todo endovenoso, la fenitoína, el fenobarbital, que tenemos. Bueno, algunos diagnósticos de enfermería, de acuerdo a lo que es las convulsiones, sacamos riesgo de deterioro del intercambio gaseoso relacionado a la crisis convulsiva. Riesgo de paro respiratorio relacionado con los espasmos de la musculatura respiratoria durante la crisis. Por eso es que tenemos que administrar el oxígeno inmediatamente. Riesgo de asfixia relacionado a aspiración de secreción, ¿no? por la cantidad de secreciones que tienen. O muchas veces estos pacientes también presentan vómitos, ¿no? Riesgo de aspiración, igual por las crisis convulsivas o por la cantidad de secreciones que tienen. Riesgo de traumatismo, relacionado también con los movimientos o las clonías. Riesgo de lesión, relacionado con la duración prolongada de la crisis. Bueno, muchas de las crisis pueden ser periódicas, ¿no? Cortas pero seguidas, entonces hay que ver también porque el niño se puede lesionar. Riesgo de hipertermia, bueno, en el caso de que el niño tenga fiebre, relacionado con un proceso infeccioso. Y bueno, aquí hay dos diagnósticos muy importantes, que es el temor de los padres, relacionado con el estado del niño a corto y largo plazo. ¿Sí? Muchos de los niños han convulsionado por primera vez, los papás pues se sienten temerosos, están ansiosos, están preocupados, ¿qué ha pasado conmigo? No saben justamente a qué se debe la convulsión, entonces están tan estresados que tenemos que darle tanta calma, tenemos que tranquilizarlos al paciente, al paciente y al familiar sobre todo, ¿no? Temor para padres, temor de padres y del niño relacionado al entorno hospitalario y cambios en la salud. A ningún niño le gusta estar hospitalizado, ¿no? Todos quieren estar en su casa, ¿no? Pero bueno, en este caso pues hay que ayudarles, brindándole comodidad y confort, dándole un entorno saludable, brindándole, ¿no? Unos adecuados cuidados. Bueno, dentro de las intervenciones de enfermería, eso sobre todo que está en la fase aguda y en la fase posaguda de la crisis convulsiva. Primero, ¿qué va a pasar? Esto cuando ya el niño está hospitalizado, ¿no? De pronto el paciente estaba con su mamá y ¿qué pasó? Señorita, el paciente, mi niño se ha caído y comenzó a convulsionar, ¿no? Entonces inmediatamente el personal de enfermería corre. ¿Qué tiene que hacer? Colocarlo sobre todo en un plano duro, en un plano seguro, ¿no? Para evitar que se lesione. Debemos retirarlo toda la ropa ajustada, que quizás por ahí está ocasionando que interfiera con la dinámica respiratoria, para ver si verdaderamente está respirando adecuadamente, si no se está asfixiando, ¿no? Y garantizar sobre todo los cuidados adecuados. Es muy importante observar y anotar las características de las crisis, ¿no? ¿Qué tipo de crisis? Nosotros contamos con una hoja de monitoreo de convulsiones, donde ahí colocamos pues el tipo de convulsión, si ha sido generalizada, parcial, cuánto tiempo ha durado, ¿no? Si ha habido compromiso de conciencia, si ha estado consciente durante la convulsión, no ha estado consciente durante la convulsión, ¿no? ¿Qué tipo y cuánto tiempo ha durado? Es muy importante asegurar el ABC, ¿no? O sea, mantener la vía aérea, ¿no? En todo momento se tiene que mantener la vía aérea permeable. Quizás el niño ha estado comiendo y ¿qué pasó? Y comenzó a convulsionar. Entonces, primero tenemos que verificar que hay una adecuada, que no tenga nada a nivel de la boca, que esté las vías aéreas permeables, ¿no? Muchos de estos niños comienzan a convulsionar y presentan cialorrea, ¿no? Entonces, si presentan cialorrea, ¿qué pasa? Inmediatamente tenemos al lado nuestro aspirador y comenzamos a aspirar toda la secreción, ¿no? Si tenemos al lado un tubo de mayo, también podemos hacer, ¿no? Nos va a facilitar que quizás no se muerda los labios o no se muerda la lengua, ¿no? Y pueda lesionarse. Añadido a ello también, podemos administrar el oxígeno, es muy importante. La administración de oxígeno, ya sea por
con mascarillas o con cánula binasal. Nosotros colocamos más por cánula binasal, contamos con cánula binasal. También mantener una vía periférica de buen calibre, como ya les decía. Esto sobre todo porque mientras uno va actuando, va realizando, va atendiendo al paciente y esta crisis dura mayor a 5 minutos, entonces nosotros por protocolo ya el médico ha dejado indicado cuánto de medicamento podemos administrar, ¿no? Entonces siempre con los cuidados prescritos. Siempre proteger al paciente de lesiones, ¿no? Evitar que esté, colocarle quizás almohadillas alrededor, ¿no? Para facilitar que no se lesione. Y bueno, si el paciente continúa con cialorrea, ¿no? Continúa con cialorrea, tenemos que colocarle decúbito lateral para evitar pues que se asfixie con esas secreciones. Y en todo momento siempre tenemos que monitorizar los signos vitales, ¿no? Añadido a ello también es importante vigilar el volumen de líquido que se administra, ¿no? También es importante valorar si requiere o no de la colocación de una sonda vesical, ¿no? Para el control de diuresis, esto ya posterior, ¿no? O también si se puede colocar o no la sonda nasogástrica, ¿no? Y hay que ver si el paciente también está convulsionando, colocamos el termómetro y si observamos que está caliente, tenemos que ver si está con fiebre, inmediatamente tenemos igual que actuar con medidas antitérmicas para poder o colocarle un antipirético para poder bajarle la fiebre, ¿no? Entonces, ver cuál es el motivo de la convulsión y actuar inmediatamente. Bueno, luego ya se reevalúa al paciente una vez, porque estos son segundos, el paciente no está convulsionando todo el tiempo, ¿no? Entonces, son segundos que tenemos que actuar, nosotros tenemos que actuar para poder evitar que haya daños neurológicos, ¿no? Finalmente se va a reevaluar al paciente, vamos a hacerle un examen físico exhaustivo, ¿no? Para determinar posibles lesiones, ¿no? Vamos a ver si el paciente al momento de la convulsión se ha presentado algún tipo de lesión, ¿no? Y finalmente vamos a brindar atención emocional a los familiares. Muchos de los familiares se asustan, no saben qué es lo que ha pasado con sus niños, se ponen a llorar. Entonces, tenemos que darle soporte emocional también a los papás. No hay que olvidarnos de eso, ¿no? Que es muy importante. Bueno, acá vamos a presentar los diagnósticos de enfermería con el objetivo y las intervenciones, ¿no? Algunos diagnósticos que se ha podido realizar es el riesgo de aspiración relacionado con convulsión, teniendo como objetivo que el niño mantendrá libre de secreciones las vías aéreas permeables en todo momento, ¿no? Algunas intervenciones que vamos a hacer, siempre valorar la frecuencia respiratoria, ¿no? Aflojar siempre las prendas ajustadas, ¿no? Si está alrededor del cuello, sobre todo para facilitar y reevaluar que está respirando correctamente. Realizar aspiración de secreciones en caso de que tenga abundante. Tener preparado todo el material de intubación. Si es que el paciente continúa con convulsiones, tenemos que tener nuestro coche de paro al lado, todo listo también para actuar inmediatamente, juntamente con el médico, ¿eh? Valorar la permeabilidad de las vías aéreas y, bueno, en todo momento, sobre todo ahora que estamos en época de pandemia, mantener las medidas de bioseguridad, ¿no? Es muy importante también que el personal de enfermería tenga estas medidas de bioseguridad, ¿no? Para evitar todo tipo de riesgos. El riesgo de deterioro del intercambio gaseoso relacionado con la crisis convulsiva. El niño mantendrá un adecuado estado de ventilación pulmonar para mantener las necesidades de oxígeno, ¿no? Igual valorar la saturación del oxígeno, cuánto está saturando ese paciente, administración de oxigenoterapia, valorar el nivel de conciencia, ¿no? Con la escala de Coma de Glasgow, ¿no? Valorar el AGA, los gases arteriales, mantener medidas de bioseguridad igual en todo momento. El riesgo de caída, relacionado con movimientos involuntarios, ¿no? Hay que evitar las caídas y los golpes, teniendo como objetivo. Para ello, nuestras intervenciones son la vigilancia continua, ¿no? Es muy importante, ya cuando el paciente está hospitalizado, hay que vigilarlo al niño, ¿no? Tanto el personal de enfermería, el personal técnico, como la mamá, ¿no? Porque la mamá está al lado del paciente, lo está vigilando las 24 horas del día. Pero en un ratito que la mamá salió o se volteó,
De pronto el niño estuvo tranquilo y comenzó a convulsionar. Entonces nosotros también tenemos que estar alerta, enseñarle a la mamá, señora, suba las barandillas, no lo deje al lado al pequeño. Tenemos que estar enseñándole a la mamá y estar juntamente supervisando. ¿Para qué? Para evitar las lesiones en los niños, porque ese niño en cualquier momento puede convulsionar, ¿no? Hay que proteger la cabeza, sobre todo también para evitar las contusiones. Y bueno, como ya les decía, colocar dispositivos de seguridad, ¿no? De repente almohadones alrededor de la cuna, o ¿no? Si estuviera ahí. El riesgo de lesiones relacionado con movimientos incontrolados, súbita, inesperada, pérdida de la conciencia. El paciente se mantendrá libre de lesión, ¿no? De todas maneras, tenemos que enseñar a la mamá y también nosotros tenemos que mantener en todo momento las medidas de bioseguridad, ¿no? Hay que evitar que haya cosas que se puedan caer y se puedan, o sea, si hay cosas, objetos que están extraños, hay que retirarlos, simplemente hay que retirarlo, tiene que tenerlo fácil. Acomodar al paciente de cúbito lateral, siempre protegiendo la cabeza, valorar los factores ambientales, ¿no? Si estos cunas cuentan con barandillas, no dejar al paciente pediátrico solo en ningún momento, ¿no? Y bueno, la administración de medicamentos anticonvulsivantes si es que lo amerita, ¿no? Bueno, y para terminar, dice que si se trata la terapéutica adecuada puede haber daño. Bueno, si se retrasa la terapia adecuada puede haber daño neurológico permanente o la muerte. Obviamente tenemos por eso que actuar de inmediato, ¿no? Dice que cuanto más dura la crisis, más difícil de controlar, menor probabilidad que cese espontáneo, mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, ¿no? La familia debe tener unos conocimientos básicos también de la enfermedad para poder actuar correctamente ante la crisis. Obviamente, si el paciente está hospitalizado, tenemos que enseñarle a la mamá qué es lo que pasa si el paciente convulsiona, cómo actuar, ¿no? Entonces, el personal de enfermería debe proporcionar un entorno seguro, evitando las lesiones y complicaciones, ¿no?, que pueda producir estas crisis. Y bueno, vamos a terminar con una frase de San Camilo, que a mí me gusta mucho, sobre todo ahora dice, cuidar al enfermo como lo hace una madre con su único hijo enfermo. Muchas gracias. ¿Quizá alguna pregunta? Así es. Muchísimas gracias a usted, licenciada Cecilia Colqui Cabello. Nos ha traído esta frase muy adecuadamente al momento, porque cada uno de estos pequeños afectados, en este caso por problemas neuropediátricos, merece una atención y un cuidado nuestro, como que si fuéramos pues sus familiares más cercanos, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente. Y bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas, y invitando pues a nuestro público asistente a que puedan generar sus preguntas vía chat, si así lo vieran necesario. Mientras tanto, podríamos ir dialogando, licenciada Cecilia Colqui, y preguntar pues justamente a raíz de toda su exposición. Usted mencionó que tienen toda una forma de atención en su servicio. ¿Ustedes este protocolo lo han establecido? ¿De qué manera? ¿Nos puede compartir algo al respecto, por favor? Sí, gracias. Bueno, ya este protocolo ya está estandarizado, ya hace varios años atrás, porque como nosotros somos servicio neurológico, tenemos que contar sobre todo con los materiales necesarios. Todo paciente que se hospitaliza tiene que tener su balón de oxígeno, tiene que tener mínimo por sala, tenemos que contar con un aspirador, su cánula binasal. Entonces ya tenemos establecido todo ese protocolo, ¿no? El paciente tiene que estar siempre al lado de un balón de oxígeno, eso es vital, ¿no? Aparte de ello, en la parte de lo que son los insumos de medicamentos, ¿no?, cuando el paciente convulsiona mayor a 5 minutos, por protocolo nosotros inmediatamente colocamos ya midazolam, de acuerdo a lo que indique el médico, de acuerdo a la cantidad que lo indique, ¿no? Esto
muchas veces, las veces que se requiere en realidad hasta que venga el médico, porque muchas veces el médico asistente no está en la tarde o en la noche hasta llamar al emergencista y ver qué es lo que ha pasado, porque muchos de nuestros niños convulsionan no solo una vez, sino durante el día convulsionan varias veces. Entonces tenemos que ya darle tratamiento oportuno, inmediatamente colocarle el midazolam, pero siempre teniendo en cuenta que puede producir una depresión respiratoria, ojo, el midazolam. Entonces tenemos que tener oxígeno, colocarle con oxígeno, monitorearlo, la saturación de oxígeno, estar monitorizando cada vez más al paciente. Perfecto, comprendido, licenciada. En relación a su formato de monitoreo, porque ustedes durante la convulsión y posterior a ella monitorizan, ¿qué nos puede recomendar a las enfermeras de las diferentes instituciones de salud que podemos manejar estas situaciones? Bueno, si contamos con una hoja de monitoreo, solamente donde dice el tiempo de convulsión, qué tipo de convulsión es y la administración de medicamento y si ha requerido o no la administración de oxígeno. Yo creo que en todos los hospitales en general, cuando un paciente convulsiona, es necesario darle la atención inmediata y oportuna para evitar los daños neurológicos. Entonces, en todo momento tenemos que tener la vía aérea permeable, tenemos que administrarle oxígeno, porque ya sabemos que cuando un paciente convulsiona, ¿qué pasa? Hay daño cerebral, muerte neuronal. Entonces no hay que evitar, hay que prevenir que las crisis convulsivas sean largas, ¿no? Hay que disminuir esto. Entonces, en todo momento yo creo que después de que el paciente ha convulsionado, es importante valorar si está saturando bien, cómo está el paciente, el estado de conciencia sobre todo, ¿no? Si está despierto, está consciente o no está consciente el paciente, porque muchas de estas convulsiones puede haber pérdida de la conciencia también, ¿no? En este caso hay que valorar todo esto, ¿no? Si está consciente, si está saturando correctamente y si no, administrar el oxígeno, porque es importante hasta que se retomen nuevamente, ¿no? Sus funciones vitales estables. Gracias. Muchísimas gracias también. Y siendo pues instituciones que debemos impartir docencia y contenido educativo a los familiares de nuestros pacientes, ¿qué contenido le daría usted mayor énfasis a los padres de estos niños con riesgos de convulsiones continuas? Bueno, si ya el paciente está diagnosticado, en este caso de repente con una enfermedad de la epilepsia, al paciente hay que educar, al familiar sobre todo hay que educarlo. Tenemos que decirle que estos niños no pueden quizás manejar mucho tiempo la bicicleta, ¿no? Porque se pueden caer, en cualquier momento pueden convulsionar. Si quizás es menor o es lactante, también alrededor de la cuna tenemos que colocarle almohadillas, ¿no? Porque también puede convulsionar en cualquier momento para evitar las lesiones. Tenemos que indicarle y educarle al familiar sobre el tratamiento correcto de los medicamentos. ¿A qué hora le debe dar sus anticonvulsivantes? Muchos de ellos toman una serie de anticonvulsivantes que son, como nosotros le decimos, un cóctel de anticonvulsivantes porque toman en la mañana, en la tarde y en la noche, muchos de estos niños. Entonces hay que educarle a la mamá para decirle que el tratamiento tiene que ser a la hora indicada, ¿no? Porque si no el paciente nuevamente va a continuar convulsionando, va a venir al hospital y no necesariamente porque haya presentado otra crisis más, sino porque no le han dado adecuadamente el medicamento, ¿no? Muchos de los papás se han olvidado, se olvidó en el mediodía, ya le daré en la noche. No, no es así. El paciente que convulsiona tiene que recibir su tratamiento a la hora indicada, ¿no? Si es cada 6 horas, si es cada 8 horas, ¿para qué? Para poder controlar esta convulsión. Si no, obviamente no va a funcionar el tratamiento. Entonces tenemos que educarle al papá, enseñarle que tiene que recibir su tratamiento y también que tiene que asistir a sus controles. Si el médico le dice de acá a 15 días, si el médico le dice a un mes, tiene que venir el familiar con su niño
para ver si la dosis es la adecuada o no es la adecuada. Entonces es muy importante ello, porque los niños están en edad en crecimiento y muchos de ellos han convulsionado. ¿Por qué? Porque ya la dosis no es adecuada. O sea, entonces hay que ayudarlos, hay que enseñarle mucho a los papás, ¿no? Gracias. Perfecto, muy entendido. Entonces, estimados colegas, contribuir pues a al conocimiento de nuestros familiares, del público en general, que no debemos perder estas oportunidades de educarlos, de brindar todo el contenido necesario para que estos niños que sufren de convulsiones pues lleguen a situaciones mucho más dramáticas. Agradecemos entonces, bueno, no habiendo más preguntas, al parecer todo está muy claro, licenciada Cecilia Colqui. Transmitimos desde la unidad de Telesalud nuestro agradecimiento y reconocimiento por esta presentación tan valiosa y la invitamos pues a posteriores exposiciones para que pueda compartir todo su dominio en esta especialidad. Muy amable, gracias a ustedes. Así es, agradecer a cada uno de los participantes y recordarles que esta exposición va a ser ubicada en el canal YouTube Telesalud INSN, ahí lo podrán encontrar y compartir nuevamente todos estos conocimientos. Muchísimas gracias a usted, Cecilia, licenciada Cecilia Colqui, y gracias a cada uno de los participantes. Hasta una próxima oportunidad, Dios mediante. Buenas tardes. Gracias, también muy amable. Gracias a ustedes.